Hola y bienvenidos a la presentación de planificación y gestión de tesorería. El contenido que vamos a ver aquí está repartido en 5 puntos distintos. El primero, la planificación financiera, la definiremos y estableceremos sus objetivos. Posteriormente pasaremos a formular el principio elemental de financiación de la empresa en la parte del equilibrio financiero. Posteriormente hablaremos acerca de los flujos de efectivo que se pueden dar y veremos el estado de flujos de efectivo de la empresa de forma somera para finalmente establecer los objetivos del tema. Pues directamente acerca de la planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? Pues es la previsión y periodificación en el tiempo de las necesidades financieras para realizar las inversiones y asegurar el desarrollo de la actividad principal de la empresa. La clave en este aspecto es que es una previsión, es a día de hoy ver qué va a pasar en el futuro con la consecución de dos objetivos, que es asegurar la actividad principal de la empresa y lo que es el plan de inversiones. Cuando hablamos de actividad principal de la empresa, de lo que estamos hablando es del área operativa, del día a día, de la actividad principal de la misma, que en términos de balance podemos asimilar al corto plazo. Estamos hablando de ventas, de producción o compras, de administración. Cuando hablamos de asegurar el plan de inversiones, hablamos del área estratégica de la empresa, es decir, de cómo se pretende que la empresa esté dentro de unos años. Y la función de la planificación financiera en este aspecto es precisamente hacer previsiones que aporten equilibrio entre el área operativa del día a día de la empresa y el área estratégica o de largo plazo. Pasando a lo que es el equilibrio financiero, lo que busca es que los flujos de efectivo provenientes de nuestras inversiones se adecúen a los flujos de efectivo dedicados a satisfacer la financiación de dichos activos. Vamos a pararnos un poco. Lo que se busca es, para empezar, ¿dónde están las inversiones de la empresa dentro de lo que es su balance? Pues es en la parte del activo. Como sabéis, el activo tiene dos grandes masas patrimoniales. El activo no corriente, que lo que hace es aportar estructura a lo que es la operativa de la empresa, y el activo corriente, que versa mucho más acerca de lo que es el día a día. Hay que recordar, en este aspecto, empezamos por el activo corriente, genera efectivo a corto plazo. Nosotros cuando vendemos a un cliente, independientemente de que le asignemos un crédito o le cobremos al contado, significa que en menos de un periodo vamos a recibir la tesorería o va a haber una entrada en tesorería correspondiente a esa venta. En cambio, los activos no corrientes se quedan en la empresa durante muchos periodos y esta es la razón por la que afirmamos que generan efectivo a largo plazo, porque no son asumidos, por decirlo de alguna forma, por la tesorería en el corto. Hemos hablado que tiene que haber una correlación entre lo que son las inversiones y la financiación. ¿Cuál es la estructura financiera de la empresa? Pues es el pasivo. Como sabéis, son tres grandes masas patrimoniales: el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. En este aspecto, el patrimonio neto es financiación a largo plazo, porque no es exigible en este aspecto. Como sabéis, el pasivo no corriente sí que es exigible. En este aspecto, la empresa tiene una obligación de devolverlo, pero con la particularidad de que no en un periodo económico, sino en diversos periodos económicos, es decir, a largo plazo. Por contra, el pasivo corriente sí que es exigible. La empresa ha de devolver esos importes, ese importe de financiación, y ha de hacerlo dentro del propio ejercicio económico. Pues esta diapositiva nos vale para presentar el primer concepto de esta parte de equilibrio financiero, que son los recursos permanentes. ¿Y qué son los recursos permanentes? Pues son todos los recursos financieros que obtiene la empresa que han de ser afrontados, liquidados a largo plazo. En este aspecto, ¿qué son los recursos permanentes? Tanto el patrimonio neto como el pasivo no corriente. Entonces ya estamos en situación de formular lo que es el principio elemental de financiación. Lo que nos viene a decir es que la empresa tiene que mantener un equilibrio entre las inversiones que realiza y los recursos financieros que posee. A fin de cuentas, lo que nos dice es que los activos a largo plazo, no corrientes, que recordar, generan flujos de efectivo a largo plazo, han de ser financiados con recursos permanentes, que son recursos de largo plazo también. ¿Y por qué? Pues básicamente porque dependiendo cómo se distribuyan las masas patrimoniales,
En términos de tesorería podemos encontrar una situación de máxima estabilidad, de equilibrio, desequilibrio o quiebra. ¿Cuáles son cada una? Pues la situación de máxima estabilidad es una situación en la que toda la inversión de la empresa, tanto a largo plazo como a corto, está financiada con recursos permanentes. Es obvio, en este caso, que la empresa no va a tener problemas de liquidez ninguno, porque no tiene que afrontar ningún tipo de pasivo a corto plazo. Si pasamos a una situación de equilibrio, vemos como exactamente el mismo importe que la empresa va a recibir a corto plazo, su activo corriente, tiene exactamente el mismo importe de todas las deudas o todos los pagos que ha de afrontar, que esto es el pasivo no corriente. Podemos pasar a lo que es la situación de desequilibrio, en la que se ve que todos los derechos a corto plazo del activo corriente de la empresa son inferiores a lo que es el pasivo corriente de la empresa. Podemos afirmar directamente que esta empresa va a tener problemas de tesorería en el corto plazo porque sus deudas a afrontar al corto plazo son superiores a lo que son sus derechos de cobro. Y la situación de quiebra es obvia, la empresa tiene un patrimonio neto negativo, no ha generado ningún beneficio a lo largo de su existencia. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, y es que dentro de las partidas que por su naturaleza son de corto plazo, puede ser que tengan que estar invertidas en el proceso productivo durante mucho tiempo. Dos ejemplos muy breves, los stocks de seguridad. Por ejemplo, pensar en una empresa que quiera acceder a nuevos mercados. En el momento en el que quiere acceder a nuevos mercados, tiene que tener, por decirlo de alguna forma, la mercancía ya producida y disponible para sacarla, para vendérsela, para abastecer al futuro cliente. Esto lo que supone es que tiene unas cantidades de mercancía muy superiores a las que realmente necesita. Otro ejemplo puede ser los clientes pendientes de cobro. Muchas veces sucede que tenemos clientes que no pagan y que se pasan mucho tiempo anquilosados en nuestro balance, aumentando nuestras cifras de cliente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos financiar estas partidas que según su naturaleza contable son de corto plazo, pero que en efectos de tesorería no se van a materializar en corto plazo? Pues en este aspecto ha de ser mediante recursos permanentes. ¿Por qué? Pues porque si estas partidas, que en teoría se van a cobrar en menos de un año o un ejercicio, se cobran en más, habrán de ser financiadas con recursos a largo plazo. Por verlo de forma gráfica, en la parte izquierda tenemos lo que es el activo de la empresa y en la parte derecha tenemos lo que es su pasivo. Vemos en azul lo que son los activos corrientes, pero he diferenciado lo que es, por ejemplo, un stock de existencias de seguridad, por ejemplo, si una empresa quiere ir a vender a un nuevo mercado, o clientes a los que se les ha vendido, pero que no conseguimos realizar el cobro a corto plazo. Como veis, han de ser financiados con recursos permanentes. ¿Por qué? Porque por mucho, una vez más, que la naturaleza contable de estas partidas de existencias o de clientes sea de corto plazo, la realización en nuestra tesorería, el momento en el que nosotros cobramos estos importes, es a largo plazo. Pues esta diapositiva nos sirve para presentar un concepto básico, lo que es el equilibrio financiero en una empresa, que es el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues el fondo de maniobra es la parte de los recursos permanentes que financian inversiones de corto plazo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el fondo de maniobra siempre sea igual o mayor que todas aquellas partidas que según su naturaleza contable son de corto plazo, pero que nosotros sabemos que no van a entrar en nuestra tesorería en el corto plazo. Vamos a pasar ya a lo que son los flujos de efectivo. ¿Qué son los flujos de efectivo? Recordar que en temas de tesorería lo que prima es el criterio de caja. Pues los flujos de efectivo son entradas y salidas. ¿Qué utilidad tienen los flujos de efectivo? Pues proporcionan información acerca de la liquidez y las expectativas de mantenerla. Si nosotros somos capaces de saber o predecir cuánto y cuándo vamos a cobrar y cuánto y cuándo vamos a pagar, pues nosotros podemos hacernos una idea de cuál va a ser el estado futuro de nuestra tesorería. ¿Qué tipos de flujos de efectivo hay? Pues hay tres. Están los flujos de efectivo provenientes de actividades de explotación, que son las actividades básicas de la empresa, cobros a clientes, pagos a proveedores, los impuestos indirectos que derivan de estas ventas y compras. Luego están las actividades de inversión en inmovilizado, que pueden ser flujos de adquisición de inmovilizado, salidas de tesorería,
o enajenaciones de inmovilizado, entradas en tesorería porque hemos vendido cualquiera de nuestros inmuebles. Y luego están los flujos provenientes de las actividades de financiación. Pueden ser entradas en tesorería por toma de deuda, salidas de tesorería por pago o amortización de deuda, o entradas, por ejemplo, también por ampliaciones de capital que se hagan en el seno de la empresa. Por ir terminando, pasamos al cuarto apartado de la planificación y gestión de la tesorería relativo al estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es un estado contable que explica las variaciones de efectivo y otros activos líquidos equivalentes en un periodo determinado. Es un documento que básicamente lo que hace es explicarnos el por qué al inicio del ejercicio la empresa tenía una cantidad de dinero en tesorería y al final tenía otro. ¿Cómo lo hace? Pues a través de estos tres tipos de flujos de efectivo: los provenientes de las actividades de explotación, de inversión y de financiación. Y en este aspecto, ¿cómo funciona? Pues podemos ver que establecemos lo que es el efectivo al comienzo del ejercicio, el efectivo al final del ejercicio, y tenemos lo que son los flujos de efectivo de las actividades de explotación, los flujos de efectivo de las actividades de inversión y los flujos de efectivo de las actividades de financiación. Veréis que el estado de flujos de efectivo rompe un poco con lo que es la teoría del beneficio aportado por la cuenta de pérdidas y ganancias. El estado de flujos de efectivo nos informa acerca de una realidad, que es cuánto ha variado nuestra tesorería de principio a final de año y de dónde provienen esas variaciones, que puede ser porque la propia explotación nos haya hecho ganar o perder dinero, porque haya habido más entradas o salidas en nuestra tesorería con motivo de nuestras inversiones, y en este caso de que nuestras actividades dentro de la financiación pues nos hayan hecho tener más recursos financieros o menos, en este caso. Y entonces, una vez que hemos dicho todo esto, ¿cuáles son los objetivos de este primer tema? Pues el primero es entender qué es la planificación financiera y su razón de ser. Recordar, es una previsión a futuro de cuál va a ser el estado de la empresa y de la tesorería, para aportar equilibrio entre el área operativa y el área estructural. Comprendería asimilar la relación entre la naturaleza del corto o largo plazo de activos y pasivos. Recordad siempre, los activos han de ser financiados con pasivos de su misma naturaleza. Si el activo es de largo plazo, la herramienta de financiación ha de ser también de largo plazo. Y finalmente, distinguir los distintos tipos de flujos de efectivo que una empresa puede tener, que como hemos hablado, son provenientes de actividades de explotación, inversión y financiación. Y nada más. Muchas gracias.